Dando. ¿Me puedes ayudar, por favor, para saber si se está presentando un documento en Word o la presentación? Sí, estimado, sí, sí se puede ver. ¿La presentación o el documento en Word? Sí. Buenas La noches. presentación. Está normal, excelente. Muchas gracias. Bueno, creo que un poco tenemos que empezar a tratar de entender qué es el control. Si vamos a hablar sobre el control gubernamental, en esta primera parte quisiera hacer una pequeña introducción. Previo aviso de que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra su micrófono. Mi nombre es Pedro. No doctor Pedro, no magíster Pedro. Pedro directamente, por favor, así podemos estar en confianza. Y cualquiera de ustedes puede levantar, o sea, abrir su micrófono, interrumpir, hacer alguna consulta o probablemente complementar algo de lo que podamos conversar en esta clase y las que vienen a posterior. Lo importante entender cuando llevamos a cabo un curso, un seminario, un programa, un diplomado, cualquier proceso formativo, es que este es un intercambio de ideas. Regularmente la persona que está frente a un auditorio no necesariamente debe y puede tener toda la información que se requiera. A veces, y de eso se trata precisamente en la administración pública, que podemos tener situaciones que se pueden asemejar o que no necesariamente se vinculan con un caso en particular. Entonces, mi recomendación durante el desarrollo de las clases es que si alguien tiene alguna consulta o un punto de vista distinto, podamos respetuosamente, y para todos evidentemente, poder conversar y discutir sobre la situación que se nos presenta. Entonces, en términos generales, a mí lo primero que me gustaría comentarles es que cuando hablamos de control gubernamental, primero tenemos que definir qué cosa es el control. Si no planteamos qué cosa es el control, si no entendemos eso, entonces es un poco difícil desarrollar algunos temas como lo es el Sistema Nacional de Control, con todos los procesos que tiene la normativa que también regula. Lo primero que tenemos que definir, según Real Academia de la Lengua, esto es sumamente básico, el control es básicamente esta acción de comprobar, de inspeccionar, de fiscalizarlo, de intervenir. Y en términos generales, esto es básicamente una palabra coloquial que podemos tener a lo largo de la vida. En la familia controlamos a los hijos, en la familia controlamos el presupuesto que se ejecute adecuadamente, objeto de poder tener o tratar de cubrir todas las necesidades del hogar. En el trabajo, fiscalizamos o controlamos las acciones que realiza el personal que está a nuestro cargo, o de alguna manera recibimos el control por parte de nuestros jefes. Pero cuando ya entramos formalmente a estos aspectos, estamos hablando básicamente del control como parte de la gestión pública. Y cuando hablamos del control como parte de la gestión pública, estamos hablando de una medición, de una corrección, si es que es necesario, del desempeño de la administración a objeto de poder garantizar que se cumplan o que se hayan cumplido, si es que esto ha sucedido, los objetivos de la entidad y los planes que han sido ideados para alcanzarla. Y esto significa que es un proceso integral. El proceso integral básicamente tiene que ver la dirección, la organización, la planificación que va a tener y efectivamente el control de estos elementos. El control sobre la acción de la dirección, el control sobre una organización adecuada para el cumplimiento de objetivos y el control sobre el cumplimiento de la planificación para poder llegar a los aspectos más importantes del tema que tenemos. ¿Ok? Sé que no estoy compartiendo porque en realidad lo que quiero hacer primero es una pequeña introducción para poder pasar directamente a una presentación. Me gusta un poco que podamos iniciar dentro de nuestra clase, no, vamos a tener 1 hora y media, así que no hay ningún problema, es un poco compartir algunos conceptos previos que nos puedan introducir a la materia. ¿Okay? Entonces, la idea de esta clase es explicar algunos conceptos asociados a la gestión pública desde el punto de vista del control gubernamental. Bajo esa lógica, la idea entonces es que podamos hablar sobre qué es el control gubernamental, cuál es su importancia durante el accionar diario dentro de la administración pública y sobre todo durante situaciones de emergencia, porque en realidad la experiencia del control nos ha ayudado a poder entender
o a poder ver con mayor facilidad qué es lo que sucede en la administración pública en situaciones de dificultad. En ese sentido, el control gubernamental se traduce, como estamos hablando, en esta supervisión y en la verificación de todos los actos y los resultados de la gestión pública. Es así de sencillo. ¿Okay? Entonces vemos supervisión y del funcionamiento y la verificación de todos los actos, por otro lado, y resultados de la gestión pública. Es muy sencillo. Si entendemos este concepto, vamos a poder comprender cuál es la razón de que tengamos a una determinada cantidad de instituciones o niveles que van a poder cumplir con este objetivo. Pero no solo se trata de vigilar que los funcionarios administren bien los recursos, porque además también se debe supervisar que los servidores no cometan algún tipo de inconducta funcional. Entonces, por ejemplo, por un lado, cuando estamos hablando de un inadecuado uso del recurso, ya cuando este está vinculado a algún tipo de delito, estamos hablando de los funcionarios, por ejemplo, de un proyecto que se benefician indebidamente, porque cobraron una coima en el proceso de contratación, porque se dejaron sobornar durante el proceso de ejecución y, por tanto, dieron conformidad a determinados entregables o a la obra final. Pero también, por otro lado, tenemos a funcionarios que no responden a tiempo y que luego, por no responder a tiempo, ese no accionar genera un perjuicio para la institución. Pero por un lado tenemos el actuar indebido con un beneficio que está ya catalogado con las figuras penales, y por otro lado tenemos a los temas de inconducta funcional que a la larga pueden traer un perjuicio para la institución y en términos generales para todo el Estado. ¿Okay? Entonces, con esta introducción tenemos que entrar básicamente a abordar dos temas, dos temas introductorios que nos permiten conocer los aspectos más centrales sobre el control gubernamental. El primer gran tema, creo que tenemos que ver el control gubernamental en función de quién lo ejerce, ¿ok? Y en función del momento de su ejercicio. Entonces acá, este tema se divide más o menos en dos puntos. El control gubernamental en función de quién lo ejerce, por un lado, y en función del momento de su ejercicio. Ahora bien, el control gubernamental en función de quién lo ejerce se va a clasificar en dos, ¿ok? En dos. El primero, el control interno, ¿ok? El control interno es el que es realizado por la entidad sujeta al control y tiene la finalidad de que la gestión de sus recursos, la gestión y la administración de sus bienes y el desarrollo de sus operaciones se efectúe correcta y eficientemente. ¿Okay? Es tan sencillo. Por su parte, el control interno se puede entender que es previo, que es simultáneo y que es posterior. Vamos a desarrollar más adelante que es control previo, que es el control simultáneo y que es control posterior. Pero vamos un poco desarrollando las características del control interno. Por un lado, lo realiza la entidad que está sujeta a control con la finalidad de gestionar sus recursos. También es previo, simultáneo y posterior, o podría ser previo, simultáneo y posterior. El ejercicio de este control interno corresponde a las autoridades de la institución pública, a sus funcionarios y a los servidores en general. ¿Okay? Entonces, todos y cada uno de los servidores y funcionarios públicos, más los que lideran las instituciones como autoridades, son responsables en el ejercicio del control interno. Y finalmente, corresponde también, dentro del control interno, el trabajo del órgano de control institucional, las OSI, como conocemos. Entonces, el control interno, perdón, en cuanto a materia de control institucional, el control interno simultáneo y posterior se aplica de acuerdo a las normas generales del control gubernamental. Entonces, ya hemos visto el control interno como uno de los aspectos del control en función de quién lo ejerce, y claro, por ahora, por otro lado, tenemos que ver al control externo. Y el control externo lo vamos a entender como este conjunto de políticas, de normas, de métodos, de procedimientos técnicos también, que aplican o que compete aplicar a la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano dentro del Sistema Nacional de Control. Avancemos en estas clases, vamos a ver que la Contraloría General de la República no es la única instancia, no es la única institución o el único órgano dentro del Sistema Nacional de Control. ¿Okay? Eso significa que este control externo lo aplicamos desde la Contraloría General de la República o desde otro órgano del sistema de control por encargo o por designación
de la misma Contraloría. Y siempre, esto es importante, con el objeto de supervisar, vigilar, verificar la captación, la gestión adecuada y el uso de los recursos y bienes del Estado. ¿Ok? Entonces, habiendo tenido una breve presentación de lo que es el control gubernamental respecto de quien lo ejerce, ahora debemos mencionar el control gubernamental en función del momento de su ejercicio. En este sentido, veremos que este tipo de control se clasifica en control previo, simultáneo y posterior, que es algo que hemos estado mencionando en líneas arriba. Entonces, el control previo y simultáneo, vamos a ver que está determinado expresa y taxativamente en la Ley 27.785. La Ley 27.785 es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Dentro del grupo y bueno, en el espacio que tenemos con los alumnos, hemos cargado las normas que vamos a mencionar a lo largo de esta presentación. Probablemente entre las horas de la noche o mañana en la mañana también está entregando algunas lecturas que están relacionadas al tema, que me gustaría que puedan leer. Algunas de ellas son muy cortas, que les va a dar un complemento al conocimiento de lo que es el Sistema Nacional de Control. Entonces, mi recomendación es que vayan dándole una leída a las normas, que estoy seguro que ya conocen, y al mismo tiempo a las lecturas que voy a poder plantear, o sea, me permito compartir con ustedes, para que puedan ampliar el conocimiento sobre la norma. Entonces, este control previo decíamos que se establece en la ley 27.785 o 27.785, pero también pueden existir cualquier otra norma expresa, ¿ok? Sin embargo, independientemente de la normativa que regule el control previo y simultáneo, siempre a través de la normativa de Contraloría General de la República, en ningún momento, en ningún caso, este control conlleva algún tipo de injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad. Así como tampoco, y eso es importante que lo entendamos, interfiere en el control, o sea, este control posterior tiene algún tipo de interferencia. ¿Okay? Lo que hace el control gubernamental es advertirle a la institución cuando lo hace antes o durante el desarrollo de una actividad, son los potenciales perjuicios o los perjuicios que estaría cometiendo contra la institución. Y, evidentemente, así como no son vinculantes algunos de estos informes, sí ayudan a determinar la responsabilidad. Por tanto, lo que hace el Sistema Nacional de Control es decirle, oye, estás actuando mal, oye, has actuado mal, no le está diciendo que debe modificar la forma en cómo está actuando, sino que debe encontrar el mecanismo ideal para no causar perjuicios a las entidades. Nunca se debe entender que la Contraloría General de la República le dice qué es lo que debe hacer una institución pública. Ahora, ustedes dirán, sí, pero eso no funciona así, porque si yo no hago lo que la Contraloría dice, entonces puedo caer en algún tipo de responsabilidad. Es cierto. Lo que sucede es que lo que se debe observar es que lo que busca el Sistema Nacional de Control, reitero, es la correcta implementación, administración, uso o captación de los recursos y los bienes del Estado. Por su parte, así como hemos visto el control previo y simultáneo, el control posterior se va a realizar a través de algunas acciones que ya conocemos. Por un lado está la auditoría financiera, que es la más común, que conocemos que se desarrolla cada una de las actividades por cada determinado periodo de tiempo, las auditorías de desempeño, ¿okay? Y las auditorías de cumplimiento. Sin embargo, se pueden establecer otros mecanismos de acuerdo a la determinación que la propia Contraloría Nacional de la República, perdón, Contraloría General de la República, determine con una normativa de venta. Ahora, cuando hablamos del Sistema Nacional de Control, hablamos, como había mencionado, de la conformación de un sistema. ¿Okay? El Sistema Nacional de Control es un sistema que, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, está conformado por 3 órganos principalmente. ¿Okay? La Contraloría General de la República, porque efectivamente es el ente rector en esta materia, y es quien lleva la batuta, por así decirlo, del Sistema Nacional de Control, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría externas independientes, lo que conocemos como las SOAS.
Entonces, hablemos un poco sobre estos aspectos centrales, ¿no?, que están relacionados a cada uno de los órganos de control. Por un lado está la Contraloría General de la República, que hemos mencionado como número uno, que además de ejercer el control gubernamental, se entiende como el órgano técnico y rector del sistema. Y esto es algo que debemos entender plenamente. La Contraloría es quien lleva la voz como ente técnico de todo el Sistema Nacional de Control. Y sus principales funciones siempre van a ser encontradas dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, la 27.778. Específicamente, lo que vamos a encontrar que las funciones de la Contraloría General de la República se encuentran detalladas siempre en el artículo 22. Vamos a encontrar todas y cada una, así como los principios del control también gubernamental, que vamos a ir revisando a lo largo de las clases. Hay que destacar también que el ejercicio del control gubernamental por el mismo sistema, es decir, por la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, se va a ejercer siempre bajo la normativa y funcionalidad de la propia Contraloría General. Es decir, la misma Contraloría es la que establece todos los lineamientos, todas las disposiciones y al mismo tiempo todos los procedimientos técnicos que tengan relación con sus procesos de control. ¿Okay? Esto que acabo de decir, lo único que significa es que la Contraloría General de la República emite todo el marco normativo para ejercer el control gubernamental. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de tener la facultad de emitir todo este marco normativo, siempre debe estar concordante con la Ley 27.785. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos la ley orgánica y por otro lado tenemos la normativa que genera la propia Contraloría, pero en relación siempre a la ley orgánica, que es la ley 27.785. En este sentido, lo que vemos es que todas las normas de la Contraloría General de la República son de obligatorio cumplimiento para la misma Contraloría, ¿okay? Pero también para los órganos de control institucional de cada una de las entidades, así como, y esto es importante, para las sociedades de auditoría. Las que siempre, y no existe excepción, deben sujetar su comportamiento, su accionar, a las disposiciones que dicta la CGR, con el propósito siempre de velar por un adecuado control gubernamental. También tenemos que mencionar que toda la normativa que se emite es de obligatorio cumplimiento tanto para las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control, como aquellos órganos que ejercen el control. ¿Okay? Entonces, cada vez que se aprueba algún tipo de directiva, esta es de obligatorio cumplimiento tanto de las instituciones que son supervisadas como de aquellos que realizan una supervisión específica. Cuando hablamos de la Contraloría General de la República, es imposible evitar hablar de su potestad sancionadora. ¿Okay? Y la Contraloría tiene potestad para sancionar dos aspectos principales. Primero, por las infracciones al ejercicio de control, ¿okay? Y luego puede determinar también responsabilidades en materia administrativa funcional. Entonces, cuando hablamos de las infracciones al ejercicio de control, estamos hablando de esta facultad, de esta potestad que tiene la Contraloría General de la República para sancionar por infracciones al ejercicio de control que se encuentran previstos siempre en la ley orgánica. Específicamente, cuando hablamos de infracciones al ejercicio de control, nos referimos al artículo 41 de la ley. ¿Quiénes pueden estar sujetos a este tipo de infracciones y, por tanto, a una sanción? Los titulares de las entidades públicas, todos, sin excepción, los funcionarios o servidores públicos. Ojo, estamos hablando de la administración en términos generales. Hay casos en que efectivamente son supervisados y fiscalizados dependiendo del nivel de aforo que tenga. ¿Okay? Entonces, cuando una autoridad es aforada, tiene un requerimiento, un procedimiento. Pero hablemos en términos generales de la administración pública. Entonces, estamos los titulares de las entidades públicas, los funcionarios o los servidores públicos, incluso pueden cometer algún tipo de infracción en el ejercicio del control el jefe y el personal del órgano de control institucional de cada una de las entidades, y eso es importante que lo tengamos siempre mapeado. Pueden ser también personas naturales o jurídicas que manejan recursos del Estado. Por el solo hecho de vincularse de manera activa con los recursos del Estado, vamos a ver que
tenemos podemos tener una cierta responsabilidad. También están las personas a quienes se les haya requerido información o su presencia en relación a la vinculación jurídica en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. Entonces, ahí es importante que debemos ampliar siempre este abanico, incluyendo a las mismas SOAs. Pero no solo a las SOAs, porque también podemos incluir a sus socios y al personal que trabaja en cada una de estas sociedades de auditorías externas, ¿no? Sin embargo, por último, pero no por ello menos importante, también tenemos a aquellas personas que presentan denuncias maliciosas ante la Contraloría General de la República, ¿no? Existe una reglamentación vinculada al trámite de presentación de las denuncias y, evidentemente, también tenemos el caso de las denuncias de mala fe, y por tanto aquel tipo de denuncias que se presentan de mala fe pueden ser pasibles de algún tipo de sanción por parte de la Contraloría General, ¿no? Todas estas infracciones siempre están, si mal no recuerdo, es el artículo 42 de la ley 27.785, y tiene su reglamento, el reglamento de infracciones y sanciones, que está en la resolución de Contraloría 134 del año 2015 de la Contraloría General de la República. Entonces, y cuando hablamos de los temas de la potestad sancionadora, vamos a encontrar que tenemos dos fases, ¿ok? Tenemos la fase instructora y la fase sancionadora. Dentro del procedimiento del marco de reglamento de infracción y sanciones, la fase instructora está a cargo siempre de una autoridad instructora, es redundante, yo lo sé, pero así es básicamente, y la función o la fase sancionadora, ¿no? A cargo de la autoridad sancionadora. Estas dos autoridades tienen funciones claramente establecidas. La primera, es decir, la autoridad instructora, le va a competir siempre la recepción y la evaluación del informe que describe una determinada infracción, ¿ok? Asimismo, va a emitir un informe de inicio de procedimiento y finalmente va a derivar esto a la autoridad sancionadora, ¿no? La autoridad sancionadora le compete evaluar este informe. Y eso es un tema sumamente importante porque analiza lo que ha hecho la primera etapa y lo que va a hacer es emitir una resolución mediante la cual sanciona o probablemente considera que no hay lugar a la imposición de un tipo de sanción. Entonces, la idea es que haya un doble análisis, por así decirlo, a objeto de poder garantizar la mayor objetividad de un procedimiento sancionatorio, ¿no? Dentro del marco del reglamento de infracción y sanciones, lo que podemos ver es que tenemos un procedimiento sumario, perdón, y un procedimiento ordinario. En el procedimiento sumario lo que tenemos es que se procesan todas las infracciones que están referidas básicamente a la omisión de la presentación de información solicitada o la ejecución en forma deficiente o inoportuna, de acuerdo a lo que establece el propio reglamento de infracción y sanción. Y el segundo, que es el proceso o el procedimiento ordinario, aquí lo que vamos a ver es que se van a procesar todas las demás infracciones que no van al procedimiento sumario. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el tema de la responsabilidad administrativa funcional. Y a mí me gusta mucho hablar del tema de responsabilidad administrativa funcional, porque aquí lo que vemos es esta facultad sancionadora en materia, esta facultad básicamente sale a partir de la ley 29.622, que modificó la ley orgánica, ¿okay? Porque aquí amplió las facultades en el proceso de sancionar a la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría a partir de este momento diseña sus directivas internas y te dice que puede determinar responsabilidad administrativa funcional a partir de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control a los funcionarios y servidores públicos que incluyen conductas graves y muy graves. ¿Okay? Y acá ojo con este punto. ¿Y por qué digo que me gusta? Porque en la administración pública hoy tenemos tenemos en los servidores y funcionarios públicos, no importa el nivel, no el nivel, sino el tipo de relación laboral que tengan con la administración pública. Ustedes saben que tenemos, y también es un problema, pero lo vamos a ver más adelante, los regímenes laborales, tenemos el 276, tenemos el CAS, tenemos 728, tenemos el régimen de servir. Pero también tenemos a los locadores.
Y los locadores, si bien es cierto, no tienen una relación laboral, no tienen un vínculo no tienen un vínculo laboral, sino tienen una relación contractual con la administración pública, con una entidad específica, es importante que determinemos que en algunos casos las funciones que desarrollan, lo que desarrollan los locadores puede ser entendida como el ejercicio de la función de un servidor funcionario. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad eh, eh, administrativa, funcional, podemos encontrar, y aunque ustedes no lo crean, podemos encontrar algún tipo de responsabilidad también en los locadores. Si alguna acción cometida o realizada por un locador se encuentra dentro de los casos tipificados como graves o muy graves por la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República o sus órganos instructores entiende que la labor que realizó el locador se enmarca o pudiera entenderse como una función delegada y esta causa un perjuicio a la entidad, puede encontrar algún tipo de responsabilidad. ¿Es correcta la interpretación para todos? No estoy muy seguro. Algunos creemos que no sería adecuado poder encontrar responsabilidad administrativa en los locadores y algunos creemos y algunos creen que no. ¿Por qué creo que no? ¿O por qué se cree que no? Para ser más exacto. Porque en realidad debiera determinarse la responsabilidad cuando existe un vínculo laboral. ¿Okay? En el caso de los locadores, tienen una relación contractual y son contratados para desarrollar una tarea específica. Otra cosa es que lleven a cabo otro tipo de actividad. Sin embargo, también aquí nos enfocamos en el hecho de que si un locador tiene responsabilidad administrativa y la Contraloría General de la República puede sancionarlo, estamos entrando a hablar entonces de que hay, y acá voy a entrar al tema laboral, existiría algún tipo de relación o de vínculo laboral con la administración pública. Porque si tiene responsabilidad o pudiera tener responsabilidad, debiera entenderse que algunos derechos deberían ser conexos en esta materia. Hasta donde conozco, no ha habido ningún pronunciamiento en tema de derecho laboral respecto a un locador que haya tenido algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, sí es un hecho que la Contraloría General de la República tiene la visión relacionada al hecho de que un locador también puede ser sujeto de responsabilidades. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado al respecto. ¿Ok? Ahora, el procedimiento sancionador, tiene dos instancias. Estas instancias pues, tienen una autonomía técnica, cada una respecto de la otra. Habíamos hablado de que la primera está a cargo del órgano instructor. Esta fase instructiva realiza las investigaciones, propone las infracciones y las sanciones, y el sancionador lo que va a hacer es básicamente imponer o probablemente desestimar las sanciones que se hayan propuesto por parte del órgano instructor. Ahora, hay una segunda instancia que está a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Y este tribunal resuelve las apelaciones que se presentan por los servidores o los funcionarios públicos que consideran que probablemente o no se ha cumplido con el procedimiento adecuadamente o no existe fundamento para la emisión de la sanción. Hace poco, deben haber escuchado la conferencia de prensa del Contralor General de la República en el sentido de haber anunciado o publicado la relación autorizada de los servidores que han sido sancionados e inhabilitados para el ejercicio de la función pública en periodos de hasta 5 años. En la mayoría de los casos ha sido de Petroperú, pero hay otros casos más vinculados y por tanto ahí tenemos un ejemplo de cómo la administración a través del Sistema Nacional de Control ejerce este tipo de acción. Hasta aquí me gustaría saber si, porque dentro de unos minutos más vamos a pasar ya a un tema un poco ya más esquematizado. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. No, ok, sigamos entonces. Entonces, ya habiendo hecho un poco una introducción con varios temas que tenemos, que hemos explicado de alguna manera algunos aspectos centrales sobre qué es la Contraloría General de la República, cuáles son los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, y que vamos a ir detallando a lo largo de la siguiente hora, y cómo se transforma o se convierte en ese ente técnico rector. Creo que es importante que hablemos un poco sobre los órganos del control institucional. ¿Okay?
Igual, esto nos ayuda también un poco para entender cómo trabajamos y cómo nos vinculamos con la institución pública. Entonces, los órganos de control institucional, o las OSIs, como mencionar que las conocemos, son estos órganos que también forman parte del Sistema Nacional de Control, que tienen una finalidad de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, formalmente hablando. En algunos casos, si bien es cierto, siempre dependen de la Contraloría General de la República, en algunos casos es pagado directamente por la CGR, pero en otros casos es pagado directamente por la entidad. Sin embargo, eso no afecta el ejercicio de las funciones. Tengo mis dudas al respecto, en el sentido de que en la medida en que la relación financiera también sea con la CGR, garantiza un mejor y más adecuado ejercicio de la función de control. No así cuando el personal es pagado por la institución. Se puede prestar a determinadas cosas, no estoy diciendo que eso suceda, pero siempre existen los riesgos. Yo trabajo en materia de riesgos y por tanto suelo identificar o pensar que hay riesgos en donde no podría haberlos necesariamente. Pero siento que es importante que en materia de control las oficinas de control institucional no dependan, financieramente hablando, de la institución para la cual trabajan o realizan. El OSI o las OSIs promueven siempre una correcta y una transparente gestión de los recursos y bienes lectores. Es su misión, ante todo el sistema nacional de control, evidentemente, ¿no? Entonces ellos van revisando la legalidad y la eficiencia del efecto de la administración, revisan un poco las operaciones, pueden pedir información, objeto de poder elaborar informes. Evidentemente ellos tienen un plan anual que deben cumplir y por tanto a eso se abocan. Sin embargo, ante cualquier situación pudieran solicitar información especial para poder elaborar algún tipo de informe. Igual están enfocados también a que se ejecuten todos los servicios de control que están programados dentro del año, ¿no? El control o las oficinas de control institucional o la actuación de estos órganos siempre está regida por la directiva 007 del 2015 de la Contraloría General de la República y tiene algo sumamente importante, que era algo que les mencionaba, que tanto el jefe como el personal de estas oficinas o de estos órganos siempre va a tener dependencia funcional de la Contraloría General de la República. Y, por tanto, tienen obligación de ejercer sus funciones con sujeción a la normativa, no solo a la normativa vigente, sino a toda la materia o toda la normativa que se encuentre regulada por parte de la entidad misma, ¿okay? Como órgano técnico que hemos identificado. Ahora bien, pasemos un poco ya a la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Reitero que es importante que podamos tener, vamos a ver, vamos a la ventana y compartir. Listo. Ok, entonces veamos un poco este tema que me parece detallado, que podamos ir viendo más o menos dónde nace el control gubernamental, el control gubernamental. Y aquí, permítame un ratito, por favor. Ok, se ve, no estoy seguro si se está viendo la figura de la Constitución Política del 93. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se Ok, ve. muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional de Control, tenemos que empezar efectivamente a través de la Constitución Política. Entonces, el artículo 81 de la Constitución Política del Perú, del año 1993, habla de la Cuenta General de la República. Dice que la Cuenta General de la República debe estar acompañada siempre del informe de auditoría de la Contraloría General. ¿Okay? Y esta cuenta se remite por el presidente de la República al Congreso cada vez que vence el plazo del 15 de noviembre del año siguiente de la ejecución del presupuesto. Entonces, el primer artículo que vemos vinculado a la mención de la Contraloría General de la República está en el artículo 81
cuando habla de este informe de auditoría de la Contraloría General que se le entrega al presidente de la República y este es expuesto efectivamente ante el, o entregado ante el Congreso de la República. Y luego tenemos el artículo 82, que formalmente habla de la Contraloría General de la República, cuando nos dice que es una entidad descentralizada, de derecho público, que goza de autonomía conforme a la ley orgánica. O sea, si revisamos nuestra Constitución, pues nos dice efectivamente, oye, la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, pero también de las operaciones de la deuda pública. Entonces, todos estos actos de las instituciones siempre van a estar sujetas al control gubernamental. ¿Okay? Después tenemos el artículo 101 que habla sobre la Comisión Permanente del Congreso. Habla siempre, una de las funciones de la Comisión Permanente del Congreso es designar al Contralor General, que es una propuesta del presidente de la República. Y el 170, cuando habla de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, te dice que básicamente la ley asigna fondos destinados a satisfacer los, todos los requerimientos, todas las necesidades, todas las etapas logísticas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero como los fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, también se encuentran bajo el control de la ley, ¿me entienden? Entonces, de la ley del Sistema Nacional de Control. Ahora, es importante también aquí, he puesto el artículo 107 como iniciativa legislativa, porque dice que el presidente y los congresistas tienen derecho a iniciativa de formación de leyes, ¿no? Pero también tienen ese mismo derecho en las materias que les son propias a los otros poderes del Estado o instituciones públicas autónomas y los gobiernos regionales. Y acá es sumamente interesante que digamos eso porque la Contraloría General de la República también tiene esta iniciativa legislativa, es decir, tiene una ley orgánica, tiene la facultad para determinar una determinada, o sea, facultad para determinar normativa específica que le ayuda al ejercicio del control gubernamental, pero ante ausencias o interpretaciones que no están cumpliendo o no contribuyen a cumplir con el control gubernamental, pudiera, a través de su iniciativa legislativa o la facultad de iniciativa legislativa, presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley. Qué mejor que una entidad técnica que se encarga del tema del Sistema Nacional de Control que proponga algunos aspectos normativos. Evidentemente, la presentación de la normativa o de un proyecto normativo como parte de esta facultad que tienen no va a significar en absoluto que exista una auditoría del Congreso. Por eso la recibe, la analiza, la debate y la aprueba en los mismos términos o con modificaciones. Pero lo importante es que también tiene iniciativa legislativa. Luego vemos el artículo 199, que habla básicamente de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y la misma Constitución nos dice que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales deben, creo que quizás son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización, es decir, los órganos de control institucional y por los organismos que tengan atribuciones de acuerdo al mandato constitucional o legal. Entonces, todos ellos están sujetos sujetos a control y supervisión por parte de la Contraloría General de la República y los órganos que se le permiten. Entonces, siempre existe aquí, desde el nivel constitucional, lo que vamos a ver es que existe un desarrollo o una presentación descentralizada y permanente. ¿Ok? Entonces, eso es un tema que debemos siempre tener presente. A ver, veamos más adelante qué tenemos. Vemos un poco la gestión y la administración de la función pública, ¿no? La administración pública se vincula siempre con el concepto de la gestión pública. Entonces, todas las instituciones y los organismos públicos y privados que prestan servicios públicos, porque recordemos que también tenemos un tema de los privados que contribuyen a la prestación de servicio público. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién me puede dar el ejemplo de una institución privada que preste un servicio o un bien público? ¿Alguien puede darme una idea? ¿Puedes repetir la pregunta? Un ejemplo de una institución privada que preste un servicio o bien público.
¿E-Salud? ¿Las ONGs? Salud es parte de la administración pública y la ONP también. Luz del Sur es una empresa privada que presta un servicio público, efectivamente. Efectivamente, estas empresas que prestan, por ejemplo, estas obras por impuesto, el privado se encarga de la prestación de un determinado servicio. El caso más ejemplo es, por ejemplo, educación, las universidades privadas. ¿Las universidades privadas son públicas o son solo privadas? ¿O pueden ser públicas y privadas al mismo tiempo? Deberían, no creo que pueda funcionar la química de que sean públicas privadas, ¿Ya? porque estamos hablando de educación, algo que realmente, al ser relacionado a algo público, no debería ser lucrativo, ¿no? Ok, pero hay Y es, lucro. y es algo que se controla mucho. Ok, pero hay lucro, por ejemplo. Te menciono el caso de la Universidad del Pacífico. Es una institución privada, cobra, es cara, sus pensiones pueden llegar a los $3.000 mensuales. Es plenamente lucrativa. Exacto, pero su modelo no en realidad, de hecho, no es asociativo, ¿ah? Es un modelo asociativo, no es un modelo empresarial. O sea, porque es una entidad sin fines de lucro, en teoría. Pero no nos vayamos por el lucro, sino vayamos por el servicio que presta. Cuando el Estado no puede, por distintas razones, capacidades técnicas, capacidades financieras, etcétera, etcétera, proveer de un servicio, se coge de la ayuda del privado, bajo determinada reglamentación, y el privado ejerce o entrega un servicio público, con dinero directamente del Estado o con dinero propio. En el caso de la educación, en el país tenemos permitido tenemos la educación pública garantizada, pero también tenemos la autorización a la educación privada. Sin embargo, la educación es un bien público. ¿Ok? Entonces, en algunos casos no tenemos acción de control, porque si bien es cierto, es un servicio Eso iba a decir. público, no hay recurso público. Pero cuando hay recurso público de por medio, ahí tenemos efectivamente que ese privado también será sujeto de la acción gubernamental. ¿Entendimos la diferencia? Entonces, cuando hablamos de administración pública, para volver un poco al tema, de la gestión pública, en el tema de la administración pública vemos que todas las instituciones y los organismos públicos y privados que presten servicios públicos están dentro de la administración o son considerados como dentro de la administración, y estas son entidades de cualquier naturaleza, que sean dependientes del gobierno central, que puedan ser dependientes de los gobiernos regionales o incluso de los gobiernos locales, y se incluye, evidentemente, a todos los organismos que correspondan al sector, ¿no? Entonces, al lado del ministerio podemos hablar del lado del Ministerio de Economía y Finanzas, hablamos de SUNAT, hablamos de la ONP, etcétera, etcétera. Lo estamos vinculando. Y por su lado, la gestión pública es básicamente este conjunto de acciones mediante las cuales las entidades postulan, desarrollan, ¿sí? Vale. ¿No ha venido todavía tu mamá? Ricardo, ¿tienes alguna consulta? Ok, micro abierto. Entonces, les decía que básicamente la gestión pública es este conjunto de acciones a través de las cuales todas y cada una de las entidades tienden al logro de sus objetivos, de sus fines, de sus metas, y todos estos están siempre marcados por determinadas políticas gubernamentales establecidas o dictadas a través del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando ya entramos a hablar de administración pública, de gestión pública, evidentemente tendremos que entrar al sistema de gestión pública. Y ya sabemos que la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en este caso, trata o intenta hacer un aporte importante para comprender y para organizar mejor la gestión pública. Tiene sus deficiencias, quizá podamos analizar en el desarrollo de las clases algunos de estos temas que nos impiden tener una gestión eficaz y que contribuyen o vuelven necesario un control gubernamental un poco más fuerte,
Pero ahí está el tema. De esta forma, el nuevo Poder Ejecutivo implementa el concepto de sistemas y los define como un conjunto de principios, de normas, de procedimientos, pero también de técnicas y de instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la gestión pública. Y todo esto sirve básicamente para que todas las entidades puedan ejercer competencias y atribuciones, ¿no? Dentro de los sistemas de gestión, los sistemas de gestión pública tenemos dos, básicamente, ya los conocemos, son los funcionales y los administrativos. Los sistemas funcionales tienen básicamente la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, la implementación y el cumplimiento, y esto requiere la participación de todas, o al menos varias entidades del Estado. Digamos, de todas, cuando tenemos una política transversal que puede ocupar cualquier lugar del Estado, o algunas entidades en la medida en que sean focalizados. Mediante los sistemas de gestión, los sistemas funcionales, perdón, lo que hacemos es gestionar las materias en específico que se le encargan a una institución de acuerdo a la ley que lo regula. Y estas se ejecutan siempre a través de sus órganos de línea, proveyendo los servicios que le corresponden a cada institución. Entonces, aquí podemos hablar, y he puesto sin ninguna intencionalidad de por medio, una fotografía del Ejecutivo, un poco para poder decir que hablamos de agricultura, ambiente, desarrollo social, transporte y telecomunicaciones, inversión minera, acceso a la justicia, defensa, interior, trabajo, mujer. Entonces, todas estas materias lo que dan lugar es básicamente a sistemas integrales de salud, sistemas educativos, cadenas productivas, no sé, sistemas de agua de alcantarillado, sistemas viales, sistemas de riego, sistemas energéticos, judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que tratemos de asegurar a través de los sistemas funcionales el cumplimiento de las políticas públicas. Pero a la par de los sistemas funcionales, también tenemos los sistemas administrativos. Perdón. Y los sistemas administrativos tienen el objeto, la finalidad, de regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración, pero siempre, y aquí es importante, promoviendo eficacia y eficiencia, ¿ok? Que te alcance el recurso o sea, que uses adecuadamente el recurso en el tiempo necesario a objeto de poder proveer el bien o el servicio al cual estás destinado. Los sistemas administrativos regularmente están referidos a la utilización eficiente de los medios, ¿ya? Y de los recursos, no solamente materiales y económicos de la institución, sino también de sus recursos humanos. ¿Okay? Hay una responsabilidad de por medio. Todos estos recursos que básicamente intervienen dentro del ciclo de la administración, dentro del ciclo de la gestión pública, para la provisión del servicio. Este ciclo básicamente se ejecuta a través de, ya creo que lo mencionamos en los sistemas funcionales, están básicamente referidos a, o sea, se desarrollan a través de los órganos de línea, de los órganos de apoyo, los órganos de asesoría. Específicamente tenemos los sistemas administrativos que ya conocemos: abastecimiento, tesorería, defensa judicial del Estado, inversión pública, presupuesto público, planeamiento estratégico, modernización de la gestión pública, y si se dan cuenta tenemos nuestro sistema administrativo del Estado, nuestro sistema administrativo, perdón, de control. Entonces tenemos específicamente 11 sistemas administrativos que regulan el funcionamiento o que nos ayudan a cumplir un poco las funciones que tenemos. Ahora, entrar ya un poco en el tema de la función pública. Siempre va a ser importante que, ¿cuál es el primero? Pensé igual en CEDAPAL, Petroperú, sería una adicional a Enel, ¿cierto? Sí, en términos generales, déjame ver la pregunta porque se va algún ratito. Asegurado, pensé igual en CEDAPAL, Petroperú. Petroperú es una empresa estatal. Formalmente es una empresa estatal, entonces si bien es cierto tienen algún tipo de régimen particular, es una empresa del Estado, son funcionarios y servidores públicos. Entonces ahí tenemos que ir con cuidado entre entender a un privado que administra recursos públicos versus una empresa estatal, ¿ok? Que se rige efectivamente por la reglamentación de la administración pública y por tanto puede ser llamado a
al control gubernamental como le corresponde. De hecho, en Petroperú han sido los casos, o sea, los últimos casos que han sido sancionados e inhabilitados, ¿no? Entonces, y un poco también entra al tema de la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Entonces, porque a partir de aquí entra a tallar sobre los sujetos que van siendo materia del control gubernamental, no solamente la institución, sino ahí vemos ya básicamente los servidores y funcionarios. Entonces, en el artículo 2 de la ley del Código de Ética, dice que entiende que la función pública siempre va a ser toda actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria, que realiza una persona en nombre o al servicio de la entidad de la administración pública, ¿no? Cualquier entidad específicamente, y en cualquier nivel jerárquico. O sea, no existen limitaciones. Por su parte, el artículo 3, cuando habla de la función de los fines de la función pública, perdón, se refiere a que este fin es el servicio de la nación. ¿Okay? Entonces, de conformidad con lo dispuesto siempre la constitución política, busca la obtención de mayores niveles de eficiencia, de tal forma que logre una mejor atención a la ciudadanía. Ese es el objetivo formal de la administración pública y de la labor de un servidor funcionario público. Entonces ahí tenemos que ir trabajando en estos temas de la priorización y la optimización en el uso de recursos, pero no solamente en su gasto, sino también en un gasto adecuado, ¿no? Hay que ver en calidad de gasto. Muchas veces estamos pensando en la ejecución del presupuesto en una determinada institución pública, sin embargo, no estamos considerando el tema de la calidad del servicio que estamos prestando. ¿Okay? Otro tema que entra básicamente en los aspectos de control, que es la ley de marco de administración de gestión del Estado, que es la ley 27.658, en su artículo 1 declaró al Estado en proceso de modernización. Esto es básicamente, lo pongo como un elemento que nos ayuda un poco a ver cómo estamos promoviendo desde un tema preventivo la forma en cómo vamos a ir gestionando los recursos y los bienes del Estado. El Estado mismo se declaró en proceso de modernización en todas las instancias. Creo que el proceso ha ido un poco lento, a pesar de los avances que se han tenido. Los logros no han sido, creería, aquellos que se determinaron a partir de la vigencia de la ley. Sin embargo, hay un avance bastante sustancial en temas de acceso a la información, en temas de la reducción de requisitos, en temas de transparencia, tanto transparencia activa como transparencia pasiva. Entiéndase, la información que yo publico versus la información que me solicitan entregar. En términos generales, ha habido un avance sustancial. ¿Tenemos mucho que hacer al respecto? Sí, sin duda alguna. ¿Okay? Y bueno, esto básicamente entra a tallar con la presencia, como parte de esta política de modernización, de la Secretaría de Integridad Pública y como parte del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, tenemos básicamente la SGP también, de la presidencia del Consejo de Ministros, que intenta generar un proceso de modernización en la gestión pública. Creo que la labor de la Secretaría de Gestión Pública se ha visto un poco limitada en la medida que la administración pública le está dando hoy por hoy cierta relevancia a los temas de, por ejemplo, la prevención en la aplicación del modelo de integridad pública, ¿okay? que es más que nada un modelo de prevención de delitos, la comisión de delitos, o la ejecución de delitos, o de inconductas funcionales. Pero no ha trabajado abiertamente en los temas de calidad en la gestión. Eso es un tema que ha quedado pendiente. A pesar de las directivas que se emitieron hace algunos años, recordemos que en el año 2017, si mal no recuerdo, se emitió una directiva que estableció la no obligatoriedad, o el cese de la obligatoriedad de la implementación de los modelos de calidad dentro de la administración pública. Lo que creo que, si bien es cierto, puede entenderse como un error, respondió a una movilidad dentro de la administración pública. Sin embargo, debemos tener presentes como opción. ¿Okay? Ahora, algunas deficiencias de la gestión pública que justifican de alguna manera la participación del Sistema Nacional de Control. Hay deficiencias efectivamente entre la prestación de los servicios públicos. Estos van incidiendo negativamente siempre en la percepción de la ciudadanía sobre la gestión y sobre el desempeño del Estado peruano. Entonces, y vemos, por ejemplo, que tenemos una ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y algunos problemas de articulación con el sistema del presupuesto público. No tenemos muy claro formalmente el rol que se planen las políticas y sus objetivos puedan tener en relación, en términos generales, en la institución pública. Esta es una apreciación bastante personal, pero creo que todavía falta un poco de saber al respecto. Tenemos
podemos identificar algunos problemas en la definición de los objetivos. Creo que no estamos recogiendo formalmente las necesidades en cuanto a brechas en la población en términos generales, en la ciudadanía, que pretendemos cubrir, ¿ok? Lo que significa que no estamos otorgando un bien y un servicio adecuadamente. Probablemente no se asegura el alineamiento entre políticas públicas nacionales, sectoriales y las territoriales. Tenemos un problema muy serio. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un proyecto en donde se hablaba precisamente, y es un tema que vamos a hacer más adelante, en el tema del documento que se presenta para la implementación de una política pública. La visión regularmente se tiene desde del Ejecutivo, que intenta implementar determinadas políticas públicas o programas a nivel nacional sin considerar necesariamente las particularidades de cada región. Pero más allá de eso, la información que se emite muchas veces a nivel del Ejecutivo no logra entenderse a nivel del gobierno regional o un gobierno local, ¿ok? Pero no por falta de capacidad de comprensión de la información, sino porque la estructura o la estructuración de esa información no es entendible para todos. La puede entender el superconsultor o el equipo que desarrolló en una oficina en particular, pero esta no necesariamente puede ser digerible. Entonces, eso es un problema bastante serio que tengamos. Había una pregunta, aparte de la página de transparencia y otros problemas de ciudadanía, ¿puede ser parte del control de gestiones públicas? Sí, mira, la Contraloría General de la República, de hecho, tiene un sistema de monitores ciudadanos, en lo que, Patricio, dame un minuto, por favor, o Ricardo. Tiene un sistema de monitores ciudadanos, pero regularmente los accesos a la información son los mejores mecanismos de información pública. En principio, cuando hablaba de la transparencia activa, es aquella información que la institución pone directamente en sus portales web, y la pasiva es aquella que se solicita. Es cierto que hay algunos tipos de información que pueden ser reservadas o catalogadas como confidenciales. Sin embargo, eso está regulado y debe ser debidamente sustentado. Pero en general, los ciudadanos pueden solicitar toda la información que quieran. Y si esta no se entrega, se pueden hacer las quejas respectivas. Ricardo, ¿tenías una consulta? Oh, está bien. Le agradezco Ok. muy bien. Ok, como vi que levantabas la mano por ahí. Ok, entonces, vemos también, por ejemplo, que tenemos algún diseño de la estructura de la organización en función está un poco deficiente. En algunas instituciones tenemos agrupamiento de actividades, asignación de responsabilidades dentro de una entidad que no necesariamente se ejecutan de manera adecuada. Los lineamientos y los modelos para la formulación de documentos de gestión, como el ROF, el CAP, etcétera, imponen normas uniformes de organización para una diversidad existente dentro del país. Creo que hay un trabajo hondo que hacer y, por tanto, a partir de ahí que se generan algunas situaciones que efectivamente deben ser controladas a partir del Sistema Nacional de Control. Entonces, y esto aplica tanto para los gobiernos regionales, locales, incluso para los gobiernos del ámbito nacional, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, hay que siempre considerar las diferencias de la burocracia a nivel nacional. Tenemos también algunos procesos que pueden ser inadecuados, o sea, tenemos procesos ineficientes que nos afectan de manera directa a nivel financiero, a nivel porque los recursos se pueden desperdiciar, no pueden ser utilizados adecuadamente. Hay desafíos operativos en la medida de la capacidad de poder realizar las acciones necesarias de la institución. Existe un problema siempre a nivel del personal de la administración pública. Hay una experiencia por parte del ciudadano, a veces hay excepciones, hay instituciones públicas que funcionan adecuadamente, que funcionan como un reloj, que la gente tiene una buena impresión de ellas, pero hay otras que no. Entonces, esto genera una determinada cantidad de situaciones que puede llevarnos a o que contribuye de alguna manera a una limitada, a un limitado resultado que sea adecuadamente entendido por parte de la ciudadanía, ¿no? Lo mismo pasa con la infraestructura y el equipamiento, y la logística puede resultar evidentemente frustrante no solamente para la propia administración, sino también para el administrado. Luego viene el tema de una inadecuada política en la gestión de recursos humanos. Siempre existen regímenes laborales
habíamos comentado, y una falta de un marco legal institucional que, en lugar de otorgar la flexibilidad que se necesita para atender las diferentes necesidades de recursos humanos de las instituciones del sector público, lo que se trata es de estandarizar todos los aspectos críticos de una adecuada gestión de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema en la estandarización de sueldos e incentivos. Esa es una limitación bastante grande dentro de la administración pública. Depende efectivamente mucho de los recursos públicos y del gobierno, pero creería que hay que hacer un esfuerzo un poco para uniformizar no solamente los criterios para acceder a la administración pública, que tiene una posición, que poco a poco han ido siendo así, pero también en torno a las remuneraciones, ¿no? Entonces, hay una inadecuada también determinación de los perfiles de puestos en una gran cantidad de instituciones públicas. Ahí tenemos aquí una limitada evaluación de resultados e impactos. La información formalmente no llega como debiera, y esto se vincula también con la carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento, un poco lo que les comentaba. O sea, tenemos experiencias que se conocen, pero que no son, o que tienen presencia, pero que no son conocidas. La transferencia de conocimiento y el desarrollo de competencias necesarias al interior de las instituciones públicas para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros es limitado. ¿Okay? Entonces no valoramos, no asimilamos, pero más allá de eso, no existe una forma institucionalizada, es decir, un sistema de gestión de la información y conocimiento para que podamos recoger y transferir las buenas prácticas. O sea, eso es como que si en la administración pública a nivel nacional estuviéramos tratando de inventar la rueda permanentemente. Entonces, tenemos una débil articulación intergubernamental e intersectorial. Aquí, básicamente, la coordinación como proceso vemos que apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos. La idea es que complementen sus recursos y capacidades. No siempre se logra y se generan muchos temas específicos. ¿Qué tenemos hoy por hoy? Hablamos un poquito de estado en cifras, ¿no? Entonces, hoy tenemos básicamente, gastamos en inversiones y gastos de capital como el 24 o 25% del presupuesto público. Tenemos pagos de planillas, que es bastante alto, tenemos un 40, cerca de un 41%, a veces más, a veces menos, del presupuesto. Pagos de servicios, dentro de la compra de bienes y servicios, en realidad. Tenemos pago de deuda, otros gastos corrientes, y bueno, la reserva de contingencia, que siempre está entre el 3 y el 4% a nivel nacional. Ha habido efectivamente algunas prioridades que se han tomado a nivel nacional, como el fortalecimiento de la competitividad agrícola. Podría regresar a la planilla anterior, no sé si me permites poder rescatar el tema de las planillas. Es el más alto, ¿no? Sí, es uno de los más altos, efectivamente. El Estado es gordo, el Estado es muy gordo. Y la pregunta del millón es si, es más, y acá solamente, mira a qué viene esta pregunta. Estos pagos de planillas, más si te pones a ver el tema del pago de servicios, en compra de bienes y servicios, ya estás no solo en el 40 o 41%, sino podríamos estar hablando de un 45 o un 47%, casi la mitad del presupuesto público. Y es sumamente interesante que a partir de este año la Contraloría General de la República haya entrado particularmente en este primer punto, en el 13.4, en el 13.5, que tiene que ver con las contrataciones de locaciones o de consultorías. ¿Ok? Porque en muchos casos, y eso se está detectando a nivel de las secciones de control, estas actividades que se encuentran contratadas o por las cuales se contratan, se desarrollan en la planilla formalmente. Entonces, existen servidores y funcionarios que, teniendo funciones asignadas, de acuerdo a los instrumentos de gestión propios, también tienen como un paralelo a un consultor o un locador. Las ONGs, cuando uno tiende a buscar los servicios de las ONGs, ¿estas son gratuitas o son parte también de este porcentaje de planilla? Depende. No conozco a una ONG que preste servicios gratuitos. Siempre hay o sea, te entregan algo, pero siempre hay contrataciones del sector público, en mi experiencia. Alguna vez yo trabajé en un organismo multilateral que prestaba asistencia técnicas, pero las asistencias técnicas también, o sea, si bien es cierto, tienen un presupuesto propio,
buscaba también que la administración entregara sus recursos para poder ejecutar proyectos. Te puedo dar fe de que algunos funcionan perfectamente, los ejecutan con transparencia y con normas de compliance bastante exigentes, pero no necesariamente eso puede pasar en todos lados. Cuando hablamos de ONG, en realidad, aquí no quiero especificar que hablemos de ONGs en específico. Aquí podemos contratar personas jurídicas o naturales para hacer determinada cantidad, o actividades, servicios, o un producto en general. ¿Me entiendes? Entonces, lo que está buscando la Contraloría General de la República es entrar en este triangulito que te dice, ok, vamos a ver qué estás contratando. Me parece fantástico que hayas puesto la, no sé, la identificación, voy a hablar por ejemplo, la creación de una metodología que permita el desarrollo, o sea, un mayor desarrollo cognitivo o un mayor proceso de aprendizaje de los estudiantes en el idioma inglés desde primero a sexto de primaria. ¿Okay? Pues la pregunta, lo que como Contraloría General de la República, que solicita información sobre un contrato que se llevó a cabo con una consultoría, es, ok, fantástico, dame el producto. ¿Okay? Ahí determino si el producto pudo haber sido desarrollado por los servidores que tengo a la fecha en la institución pública, porque esas funciones pueden haber sido desarrolladas por el personal. ¿Okay? Supongamos que esa función no puede ser cubierta por la administración pública en ese momento, y por eso se contrata a una persona natural o a una persona jurídica, que puede ser una ONG o cualquier otro tipo de empresa que preste servicios. La siguiente pregunta es, ¿utilizaste el producto o solo lo recibiste y lo dejaste? Porque existe una justificación para la contratación de un servicio en particular. Entonces, hoy por hoy, el control gubernamental está yendo más allá. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que va a pasar, mi impresión, es que a partir de este año en adelante, porque ahora están obligados, siempre han estado obligados a cargar toda la información, pero hoy Contraloría tiene un equipo que se está metiendo ahí, porque ha descubierto que es ahí donde están la mayor cantidad de pagos. Entonces, ahí yo creo que esto va a ir bajando, va a ir disminuyendo, ¿ya? Pero, y me parece bien, porque ahí debemos invertir en todo caso, si tenemos una planilla tan grande, invertir en que el que se contrate sea capaz de poder desarrollar esos estudios, ¿no? Así que bueno, básicamente va por ahí. ¿Sí? Bueno, sí. Doctor, sin probarle mucho, lo bueno de su exposición. En concreto, ¿usted comparte mucho, por ejemplo, la política del argentino, del presidente Milei? ¿En qué sentido? No logro entender la pregunta. El tema de los recortes, por ejemplo, con respecto al tema de planilla, por ejemplo, en su país. Ya, mira, De los yo ministerios. creo, sin necesariamente estar de acuerdo o no con alguna política gubernamental, yo creo en el uso eficiente de los recursos públicos. Si me preguntas, como Pedro Costa, como ciudadano, creo en el uso eficiente de los recursos públicos. En mi experiencia en administración pública, siempre he optado por la maximización del recurso humano que he tenido. Las veces que he tenido la oportunidad de ser jefe de alguna oficina o alguna dirección, mi misión siempre ha sido maximizar el recurso humano que tengo y maximizar el recurso financiero que tengo, priorizando el gasto que se tiene. ¿Hay que hacer una reducción de la planilla pública? Es probable, pero para eso tienes que dimensionar adecuadamente cuáles son las necesidades que tienes. Y si tu grupo humano te alcanza en cantidad, pero también en calidad. Porque puede que tengas 100 personas, pero probablemente tu equipo de 100 personas solo pueden contribuir al logro de los objetivos 5. Entonces tienes un problema serio. ¿Me entiendes? Entonces ahí viene el tema que Servir implementa un proceso de evaluación permanente a los servidores. Me parece muy bien. El reto está en que estas evaluaciones sean correctas, transparentes, objetivas, y que permitan determinar si el funcionario debe permanecer en su cargo o no. Pero eso es tema de otra discusión. Sin embargo, puedo cerrar la pregunta diciendo, oye, yo creo en la maximización del recurso público. Así, en la maximización del recurso público, que tiene que ver infraestructura, recursos financieros, recursos humanos, aspectos logísticos. Y si no puedo, entonces contrato. Y si contrato el mejor.
Y por ahí sí podemos tener probablemente una contradicción, porque el gran problema de la administración pública, y es un tema que los servidores en la mayoría, no, voy a decir, no logramos entender, y me voy a incluir, ¿ya? Pero solo como parte del colectivo, yo creo todo lo contrario, en que el funcionario piensa que es necesario siempre en una contratación seleccionar al más barato. Y la ley de contratación del Estado no te dice que contrates al más barato. Te dice que contrates al que va a cumplir con el producto, el bien o el servicio que tú requieres. Entonces tú puedes justificar, analizar e informar por qué seleccionaste a alguien que te cobraba un poco más, cumpliendo con efectivamente las características de los términos de referencia, especificaciones técnicas o bases del concurso. Pero, y ahí voy en el tema, no tengo que contratar, y por eso digo yo, no importa a veces gastar cuando sabes que la inversión va a tener un retorno alto para la institución y por tanto para el ciudadano común. ¿Ok? Para el ciudadano, o sea, para quien no, finalmente los servidores públicos se deben. Entonces ahí tienes un tema. Sí creo en la maximización de recursos, pero también creo en un gasto eficiente. Y el gasto eficiente no significa siempre gastar menos, puede gastar más. Pero si lo haces adecuado a la normativa, cuando tengas tu acción de control, vas a poder justificar adecuadamente qué es lo que tienes. ¿Ok? Bueno, básicamente acá tenemos quién gasta. ¿Okay? Acá podemos ver transferencias durante la ejecución, tenemos gastos de la entidad de alcance nacional. Este es el presupuesto. Esto fue el 2023, ¿ok? Y no tenemos los niveles de gasto todavía en 2024, o sea, tenemos distribuciones, pero vemos básicamente, tienen pago de deudas en gastos de naturaleza centralizada, alcance nacional, tenemos organismos autónomos, las universidades públicas, algunos ministerios, etcétera, y tenemos transferencias durante el proceso de ejecución que tienen que ver con transferencias de salud, educación, redistribución económica y otras. Mira, al 2024 tenemos hoy por hoy 3.085 instituciones públicas, esperamos que tengamos más, pero contamos con gobierno nacional, regional, local, son más de 1.500.000 empleados públicos, existen, bueno, en promedio son como 53.000 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos, 600.000 contratos suscritos anualmente, todo de compra de bienes y servicios. Pero acá el tema es que, según Contraloría de la República, el Estado pierde en promedio 5% del PBI debido a la corrupción. Y creo que acá eso es un tema esencial, y es por eso que hoy por hoy la Contraloría asume cada vez una función un poco más activa. Y por otro lado también, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es un poco un modelo preventivo, pero la Contraloría también está un modelo detectivo que me parece bastante interesante, pero fuerte, y ahí tenemos que tener cuidado. Veamos un poco la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Sabemos que efectivamente el artículo 1 de la ley nos regula el ámbito de aplicación, la organización y las atribuciones del funcionamiento del Sistema Nacional de Control y, por supuesto, de la misma Contraloría General de la República. ¿Qué dice el gran negocio de la prefectura? No entendí. Bueno, entonces ahí tenemos básicamente la 27.785, lo hemos mencionado al inicio de esta sesión, que regula todo el funcionamiento del Sistema Nacional de Control y, por tanto, de la ley, de la Contraloría General de la República. Tenemos también la ley 27, bueno, la ley básicamente el artículo que tiene como objeto dice, oye, el objeto de la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, lo que te dice es que propende, o sea, genera un apropiado, oportuno y efectivo ejercicio de control gubernamental, porque busca prevenir y verificar mediante una aplicación de un conjunto de principios, de sistemas y de procedimientos técnicos, que tú utilices y gestiones los recursos del Estado de manera correcta, de manera eficiente y de manera transparente. También busca que exista, mira, estas palabras son un poco más, son como medio esotéricas, pero en realidad eso es lo que se busca, o sea, el desarrollo honesto y probo de las funciones y los actos de todas las autoridades y funcionarios y servidores de la administración pública, ¿no? De los servidores públicos. Y busca también finalmente el logro de las metas y los resultados que se obtienen por las instituciones sujetas a control, con la única finalidad de contribuir y orientar al mejoramiento de sus actividades en bien, o sea, actividades y servicios en beneficio de la nación. Por otra parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
establece que el gobierno central, sus entidades y sus órganos, bajo cualquier dominación, perdón, formen parte del Poder Ejecutivo, se encuentran dentro del Sistema Nacional de Control, ¿no? O sea, como supervisados. Los gobiernos regionales, también los gobiernos locales y las instituciones y empresas que pertenezcan a cada uno de estos niveles de gobierno, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria, es decir, de qué manera están participando en la utilización de los recursos públicos. Después están incluidas las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ojo, porque hay utilización de recursos. No estamos hablando de la función jurisdiccional, sino de las unidades administrativas. Los organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado, las instituciones y las personas de derecho público. También tenemos a los organismos reguladores de servicios públicos y las entidades. Ahí está Petroperú, se puede poner Petroperú, se puede poner Paz, se puede poner Señalín, se puede poner SUNAT, etcétera, etcétera. Las empresas del Estado, todas ellas, así como aquellas en las que el Estado no participa, porque hay una utilización, una inversión de los recursos públicos, ¿no? En la que participan en el accionariado, también están dentro del sistema, del ámbito de aplicación de la ley. Cualquiera sea la forma siempre, la forma societaria que pueda presentar, no importando el tipo de recursos o bienes en materia de la participación que tiene el Estado en las empresas. Y, bueno, finalmente están las entidades privadas y las entidades no gubernamentales, un poco respondiendo, Ricardo, a tu comentario o a tu pregunta. Están las entidades privadas y las entidades no gubernamentales, organismos no gubernamentales, y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Aquí, el control gubernamental en temas de entidades internacionales o intergubernamentales, el control gubernamental tiene un pequeño obstáculo. Y es que por el régimen de inmunidades y privilegios, el Sistema Nacional de Control no entra a tallar dentro de los organismos internacionales intergubernamentales, porque tienen fuero. Tienen inmunidad diplomática, para ser exactos, no fuero, sino inmunidad diplomática. Entonces, lo más que puede hacer el sistema es pedir información. Y creo que ahí hay un gran reto por parte del Sistema Nacional de Control. Ahí vemos, o sea, está todos los organismos internacionales, ¿ok? No voy a mencionar uno específico, pero todos los organismos internacionales que tienen convenios para la administración de recursos del Estado, para los procesos de contratación, debieran estar sujetos o bajo el sistema de control gubernamental. Sin embargo, eso requiere que el mismo organismo renuncie a su inmunidad para someterse a la regulación del Sistema Nacional de Control de un país en particular. Esto no solo es en Perú, eso es en todos lados. Entonces hay un gran reto, Entonces, hoy por hoy solo se puede investigar la parte de la administración pública, pero no necesariamente aquellos que trabajan en los organismos internacionales o intergubernamentales, ¿no? Acá es importante que mencionemos el artículo 39 de la ley, porque dice que sin prejuicio de las Inspectorías Generales del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional, que tienen competencias que se circunscriben a asuntos netamente castrenses y disciplinarios, estas instituciones cuentan también dentro de su organización con un órgano de control institucional, ¿no? Este órgano de control se encarga siempre de efectuar exclusivamente el control de la gestión administrativa, económica y financiera de los bienes y recursos del Estado. ¿Tema difícil? Sí, complicado, absolutamente, pero el tema va por ahí, ¿no? Desde la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, hemos tenido algunas modificaciones en el 2004, en el 2005, 2010, 2018. En el año 2000 se modifican las sanciones, específicamente en el artículo 43, hay una ampliación. En la ley 28.422 se implementaron acciones de control ambiental, recursos naturales, patrimonio cultural. Eso es un tema de funciones que no se tenían dentro de la Contraloría General de la República y que va actuando un poco dentro del proceso de la implementación de cada vez más funciones que tiene el Estado, cada vez más recursos que tiene la Contraloría y por tanto la capacidad que tiene para poder intervenir en otros procesos. Bueno, después está la designación de los jefes de OSI, se modifica, ya esto es básicamente a partir de la Contraloría General de la República, se amplían las facultades sancionadoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, hay un fortalecimiento en el año 2018 de las labores de la Contraloría General de la República, porque modificó diversos artículos que permitían un poco más entrar a tallar y a poder ir supervisando cada vez más procesos. Y finalmente,
Se modificaron algunos artículos de la ley orgánica en materia de la declaración de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura, porque amplió un poco también las funciones que podía llevar a cabo la Contraloría, perdón, sí, la Contraloría General. Entonces, y tuvimos siempre la ley de fortalecimiento que fue, no, tuvimos con el sistema, en Perú, el Sistema Nacional de Control tuvo un fortalecimiento en el artículo 30.742, ¿no? Que optimizaba de alguna manera las capacidades orientadas a la prevención y a la lucha contra la corrupción dentro del Sistema Nacional de Justicia. Entremos un poco, tenemos unos minutos todavía, sí, creo que tenemos que terminar 9:30, igual esto tiene una segunda etapa, una segunda clase, pero vamos a ir avanzando, con los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿ok? Ya hemos dicho que el Sistema Nacional de Control es este conjunto de órganos, ¿ok? De normas y de métodos, pero que también tiene un conjunto de procedimientos que se van relacionando, se van estructurando, se van concatenando, y se integran funcionalmente porque tienen como objetivo desarrollar siempre el control gubernamental. Ese es el tema del sistema. El sistema nacional es un conjunto de órganos, normas y métodos que busca ejercitar, ¿okay? Darle forma al control gubernamental, no solamente a nivel de una región, sino a nivel nacional, y por tanto lo hace de forma descentralizada. Entonces, aquí lo que vamos a ver, que ya entrando formalmente a los temas del Sistema Nacional de Control, por esta gran introducción que tenemos, y esto fue un poco que lo mencionamos al inicio, la Contraloría General de la República como ente principal, el órgano de control institucional y las sociedades de auditoría, ¿no? Que lo conocemos básicamente como los SOAS, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la Contraloría General de la República se creó por ley 6.784, esto fue el año 1930, hace poco celebraron su aniversario. Pero lo interesante de la Contraloría General de la República es que a la fecha cuenta con 25 gerencias regionales de control como órganos desconcentrados para optimizar siempre la labor de acción de control, las cuales planifican, organizan, dirigen, ejecutan y evalúan todas las acciones de control en las entidades descentralizadas bajo su ámbito de control. ¿Okay? Entonces es como que está intentando, hoy por hoy, a nivel nacional, tratar de obtener una actividad más profunda, algo que no se había hecho en años anteriores. Entonces las competencias funcionales que tienen dentro de este ámbito de control en las gerencias regionales están siempre establecidas por las disposiciones que la propia Contraloría General de la República dicta. Son desconcentradas, no son autónomas, son los brazos de la Contraloría General de la República en cada una de las regiones. Y, bueno, la Contraloría siempre está facultada para establecer oficinas adicionales, ¿no? Las oficinas adicionales de la Contraloría General de la República se denominan oficinas de enlace, ¿ok? Lo que buscan estas oficinas de enlace es básicamente aportar al ejercicio de la autonomía administrativa, porque podemos tener una oficina en una región en particular, pero se pueden necesitar oficinas de enlace en algunas provincias o distritos, dependiendo de los recursos con que se cuenten, los recursos que se estén utilizando, los proyectos que se están implementando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la Contraloría General, a partir de sugerencias regionales, genera oficinas de enlace que pueden estar, reitero, dentro de la misma circunscripción regional, pero que contribuye de alguna manera. Las atribuciones, esto en realidad es un tema bastante enunciativo, pero es importante que lo tengamos. Tiene acceso a los registros, documentación e información. No existe información que uno le pueda negar a Contraloría General de la República. Tiene toda la facultad de solicitar la información que considere pertinente y la Administración Pública no puede rehusarse a entregarla. La Contraloría General de la República puede ordenar todas las acciones de control que considere pertinentes. Tiene un programa que cumple el año, pero podría suceder que implementa una acción adicional o más de una acción adicional, dependiendo del momento en que toma conocimiento de una determinada situación. Siempre va a supervisar el cumplimiento de sus recomendaciones. ¿Por qué, señores? Porque el no cumplimiento de las recomendaciones genera perjuicio y responsabilidad. Entonces el sistema está actuando de manera permanente dentro del ejercicio de la función pública. ¿Dispone el inicio de acciones legales? Efectivamente, ya hemos visto en la parte que tenemos estos procesos sancionatorios, pero también podría iniciar acciones penales. ¿Ok? Entonces, es una facultad que tiene la Contraloría General de la República. ¿Norma y vela por la implantación del órgano de control institucional? Efectivamente.
le regula a través de las directivas internas cómo debe conformarse y supervigila la implementación de estas oficinas en toda la administración. Es responsable, y esto es sumamente importante, de presentar el informe de cuentas general de la República. Por todas las autoridades que son la administración, se le entrega al presidente de la República, y esta, como hemos mencionado, se le entrega o lo presenta ante el Congreso de la República antes del 15 de noviembre de cada año del ejercicio siguiente. Absuelve consultas, emite pronunciamientos. Diría yo que en este tema la Contraloría es muy... voy a utilizar la palabra, no es limitada, es como que se cuida mucho en la absolución de consultas y emisión de pronunciamientos, ¿okay? Sobre todo cuando son casos en particulares, porque no buscan no dar opiniones, adelantos de opinión. Entonces, siempre emite sus pronunciamientos o las respuestas a las consultas realizadas en términos que le deja al administrado la facultad de interpretar si A o B. Entonces, ahí hay un tema que hay que desarrollar. Yo creería que el sistema debería ser un poco más enfático, es decir, se puede, no se puede, si haces esto, pasa esto. A veces, ahí creo que hay un tema que desarrollar. Esa es una de las pocas críticas que tengo a la Contraloría. Aprueba el Plan Nacional de Control, eso no tiene mayor explicación. Efectúa acciones de control patrimonial, ambiental, patrimonial, cultural, esto es básicamente la modificación que tuvimos en el año 2017. Emite opiniones previas sobre adquisiciones secretas, sí, puede hacerlo, también sobre adquisiciones secretas, señores, pero siempre manteniendo el tema de la confidencialidad, por algo son secretas. Autorizaciones previas a presupuestos adicionales de obra, sí, también tiene que, en algunos casos, informa sobre operaciones, fianzas, avales, ventas, garantías, contravalores. En realidad, las funciones están detalladas dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Y recordemos, señores, que la Contraloría no puede ejercer nunca atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la Constitución Política, ¿okay? En la Ley 27.785, que es básicamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Controles, en cualquier disposición reglamentaria y en las normas técnicas especializadas que emita para uso de sus funciones, ¿okay? Siempre tiene que estar inscrito en este ámbito de funciones. Y creo que la Contraloría en este sentido se cuida mucho. Y es bastante con lo que hace. Algunos requisitos para ser contralor, entonces en la cabeza, bueno, sabemos por el nacimiento, pasar de los derechos civiles, 40 años de edad en adelante, cualquier nosotros podría ser, título profesional universitario, habilitación profesional, ejercicio profesional no menor de 2 años, conducta intachable, suscripción de declaración de conflicto de interés con la Contraloría y con el Sistema Nacional de Control. El presupuesto para la Contraloría General de la República, bueno, ahí tenemos un total de 665 millones aproximadamente para este año, un poquito más, un poquito menos. Es un presupuesto bastante alto. Sin embargo, mucho de su precio también tiene que ver con los recursos que las mismas instituciones públicas transfieren a objeto de poder realizar las auditorías cuando corresponden, ¿no? Y el Sistema Nacional de Control, por debajo de la Contraloría General de la República, entra a tallar ya, un poco ya terminando nuestra clase de hoy, con el órgano de control institucional. Las OSIs, los órganos de control institucional, tienen una actuación regulada por la Directiva 20 del año 2020. Es la Directiva de los órganos de control institucional, aprobado por la Resolución de Contraloría 392 del 2020, y nos dice que las OSIs, o el OSI, es el órgano responsable de llevar a cabo el control gubernamental de la entidad. ¿Okay? Siempre reiteramos este tema para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes, cautelando legalidad, eficiencia de los actos y operaciones y el logro de los resultados. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la realización de servicios de control, simultáneos, posterior, en algunos casos concurrentes, servicios relacionados, siempre conforme a la ley del Sistema Nacional de Control y a la normativa que emite la propia Contraloría General de la República como rector del sistema. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. El órgano de control institucional tiene una dependencia funcional de la Contraloría General de la República. El jefe de OSI, independientemente del vínculo laboral, y esto es lo que les comentaba hace unos minutos atrás, independientemente del vínculo que tenga con la Contraloría o con la entidad, es designado, encargado, supervisado, evaluado y separado, o se da término a su disposición o encargo, según corresponda, conforme siempre a las disposiciones de la directiva y la normativa aplicable.
Eso es, o sea, básicamente tiene su dependencia funcional, igual que el personal de la OSI. ¿Ok? Pues también puede ser supervisado, evaluado y separado de ser el caso. Y el jefe de OSI nunca está sujeto al mandato del titular de la entidad. ¿Okay? Tengo mis reparos cuando la remuneración depende de la entidad, sobre todo al inicio. En alguna oportunidad, eh, recuerdo que alguien comentó que las remuneraciones pudieran ser sujetas a una negociación previa. Y eso es preferible evitar. Entonces, en el personal creería que las remuneraciones siempre debieran ser pagadas de Contraloría General de la República y no respecto de la entidad sobre la cual está haciendo acción de control. Hay una independencia siempre funcional de la OSI, esto lo hemos mencionado. El jefe de la OSI siempre debe sustentar y comunicar oportunamente al órgano desconcentrado o a la unidad orgánica a cuyo ámbito de control pertenece, y al titular de la entidad siempre en los casos de afectación a la autonomía de la oficina del órgano de control institucional. Este es un tema bastante recurrente. ¿Eh? Yo creo que ha ido pasando menos. Recuerdo algunos casos años atrás en los que efectivamente hubo intentos de tener algún tipo de vinculación o relacionamiento con el órgano de control institucional al objeto de poder, diría yo, voy a utilizar la palabra influenciar. Pero en los últimos años se ha creado como una barrera entre el OSI y el órgano o el pliego que ha evitado formalmente ese tema. Y hoy más que nunca, creo que se va generalizando a nivel nacional, ya existe, voy a utilizar la palabra respeto en el trabajo que hace el órgano de control institucional. No me gusta utilizar la palabra miedo porque no es así, sino que vamos aprendiendo a que tiene una función específica y que por tanto tenemos que actuar como servidores públicos acorde a lo que nos dicta la normativa. Y por tanto tenemos que estar siempre dispuestos a que el órgano de control institucional, o cualquier otro órgano vinculado al Sistema Nacional de Control, solicite información. Y acá justamente estaba mencionando, o sea, hay un acceso de información de las entidades por parte de la OSI. Se establece en el Sistema Nacional de Control, Contraloría General de la República puede pedirlo y por tanto cualquier OSI puede solicitar la información que se requiera y que sea necesaria para la realización de una acción de control en cualquier momento que se determine su necesidad. ¿Okay? Siempre hay acciones de coordinación entre el jefe de la Oficina de Control Institucional y los titulares de la entidad, básicamente para poder hacer seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema de control interno. Eso es un tema que vamos a ver también en la clase, cómo implementamos un sistema de control interno, qué es un sistema de control interno, a qué nos ayuda el sistema de control interno, cómo elaboramos matrices de riesgo, cómo informamos eso al sistema en términos generales. Ayuda también al sistema de implementación de todas las acciones preventivas y correctivas. Eso es un tema muy interesante porque a veces pensamos que los informes de los órganos de control institucional están vinculados a los temas de sanciones, cuando en realidad también nos puede ayudar a poder corregir determinadas situaciones que pueden evitar algún tipo de afectación al servicio, pero más allá de eso, y mucho más importante para los servidores, algún tipo de responsabilidad. Entonces, un seguimiento de la implementación de recomendaciones, lo vimos también al inicio, hay omisión, la omisión en la atención o presentación de la información puede generar responsabilidad en los servidores públicos, es importante que lo tengamos súper presente, y están capacitados para exigir el cumplimiento de la ley, de la directiva, de toda normativa vinculada a el órgano de control institucional. Finalmente tenemos el tema de las sociedades de auditoría, las SOAs. Estas son siempre, las SOAs son personas jurídicas que son calificadas y son independientes en la realización de las labores de control posterior externo. ¿Okay? Estas siempre son designadas por un concurso público de méritos. No existe la posibilidad de una designación específica. A dedo. Son contratadas siempre por la Contraloría General de la República. Las sociedades lo que hacen es un examen de todas las actividades y operaciones de las entidades, opinan también, es importante que opinan sobre la razonabilidad de sus estados financieros, ¿okay? Pero evalúan también, y eso es importante, la gestión, la captación y el uso de los recursos que están asignados a la institución. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, estas entidades
es decir, las entidades que van a estar bajo la supervisión están autorizados a realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional y siempre a favor de la Contraloría General de la República para que ésta pueda cubrir los gastos que se deriven de la contratación de una sociedad de auditoría externa, ¿no? Una SOA. Obvio, siempre tiene que haber una solicitud por parte de la Contraloría, ¿ok? Y es responsabilidad del titular del pliego y del jefe de la oficina de administración, así como el de la oficina de presupuesto, para cumplir con esto. No pueden decir que no, ¿no? Eso es un tema. Siempre se solicita el recurso, debidamente se planifica el año anterior a objeto de que se pueda tener a disposición del requerimiento de la Contraloría General de la República. Ahora, el proceso de asignación y contratación, ya hemos visto de las sociedades auditoras, también su seguimiento, también su evaluación de informes, las responsabilidades y todo su registro siempre es regulado por la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la finalidad de...? Para eso tenemos, bueno, mencionar que tenemos la directiva 12-2020, ¿no? De la Contraloría General, que es la gestión de sociedades de auditoría, que tiene como finalidad establecer el marco normativo del proceso de gestión, precisamente de las sociedades de auditoría. Y lo que le regula es el registro, la designación y la contratación de esta sociedad para que pueda llevar a cabo o desarrollar las atribuciones de la Contraloría, siempre dentro del marco de la ley orgánica. ¿Okay? De tal forma que contribuya oportunamente con la determinación de la eficiencia, la economía y la legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Eso es un tema que siempre tiene que estar presente, al mismo tiempo con el objetivo de desarrollar, o sea, el objetivo de la directiva, aparte de la finalidad de básicamente desarrollar su proceso de registro, la designación, el proceso de contratación y el proceso de ejecución del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos el Sistema Nacional de Control para el registro de las sociedades de auditoría externa, tiene un sistema informático de sociedades, es el InfoSOA, y a través de él regula cómo funciona de alguna manera o no, de manera completa, efectivamente, el sistema de las auditorías que realizan. Existe una relación, efectivamente, de la sociedad de auditoría con respecto a la Contraloría General de la República. Hay unas disposiciones que establecen que esa atribución exclusiva de la Contraloría designar a las SOAs que se requieran a través siempre de un concurso público, ¿eh? Para la realización del servicio de control. Pero excepcionalmente siempre se puede designar siempre mediante concurso público por invitación. ¿Ok? Es decir, por un lado tenemos un concurso abierto donde postulan el registro. Pudiera darse el caso para un procedimiento específico por invitación. Regularmente esto puede ser para organismos internacionales también que puedan presentarse a hacer la auditoría externa. Y las sociedades de auditoría externas realizan servicios de auditoría financiera, gubernamental, básicamente siempre de acuerdo a la directiva del manual de auditoría financiera gubernamental de la Contraloría General de la República. Pero también tenemos otros servicios específicos, ¿no? O sea, podríamos tener, por ejemplo, una auditoría de cumplimiento. No tenemos auditorías aquí en el Perú de políticas públicas, sería sumamente interesante que se pudiera tener alguna, pero tenemos algunas auditorías de cumplimiento y por tanto eso podría, o sea, contribuye de alguna manera a determinar si existe o no un seguimiento adecuado de la utilización, no solamente del recurso, sino de la planificación que tenemos en este. Hay algunos impedimentos de las sociedades de auditoría, y eso es importante, ¿ok? Entonces, el primer impedimento está vinculado a contratar directamente la prestación de servicios de control, cualquiera sea, o sea, cualquiera sea la denominación que se otorgue sin la previa designación o autorización de la Contraloría General. O sea, no se puede contratar directamente a un SOA. Si la CGR no ha contratado y designado, no se puede contratar. Tampoco se puede contratar bajo cualquier forma o modalidad a la misma sociedad de auditoría designada, a cualquiera de sus socios o cualquier integrante de la comisión auditora, para que preste un servicio directo, indirecto, o una asesoría, una consultoría, cualquier tipo de trabajo que se deriven de los servicios de control de la propia sociedad auditora. ¿Okay? O sea, hay una prohibición expresa, no pueden ser ni jueces ni partes al respecto, ¿ya? Por lo menos tiene que haber, o sea, la excepción a esta regla es que por lo menos tiene que haber transcurrido un año desde la fecha de la conclusión del servicio, ¿ok? Entonces, y no solamente esta prohibición es de la sociedad auditora, sino también
de las empresas vinculadas a la sociedad auditora y o a sus socios. Tampoco pueden solicitar auditorías sobre aspectos que han sido previamente auditados por un mismo periodo y con el mismo alcance, por otro u otro tipo de profesionales. Es un tema que no tengo conocimiento de que se ha dado, pero existe la prohibición. Que no esté autorizado por los órganos, que no esté incluido los órganos desconcentrados o las unidades orgánicas de la categoría de la CGR, ¿no? A cargo del control de la calidad de servicios de control posterior realizados por la sociedad auditora. Entonces ahí existe una prohibición bastante expresa. Ahí finalmente no se pueden encontrar servicios orientados a revisar o emitir opinión respecto de los servicios de control. ¿Okay? Entonces, si tenemos una acción de control del Sistema Nacional de Control, no puede contratarse a una sociedad auditora para que emita opinión. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya tenemos control gubernamental. No sé si, creo que somos 21:43. Creería que a partir de este tema pudiéramos ver un poco más el tema de la supervisión, la vigilancia y la verificación, pero creo que a esta hora lo que podríamos hacer es hacer un pequeño corte y continuar en nuestra siguiente clase, salvo que nuestro coordinador considere lo contrario. Sí, creo que ya para la siguiente clase sería, estimado. Ok, no hay ningún problema. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, quizá podríamos tener un par de minutos. En caso no sea así, miren, les voy a dejar mi correo personal si tienen alguna duda. Se queda ahí el tema. Por favor, cualquier cosa, alguna duda sobre lo que hemos desarrollado el día de hoy, me escriben y yo intentaré responder lo más rápido posible. Lo otro es que, como les digo, voy a remitirles a través de nuestra coordinadora algunas lecturas que van a poder ayudar a que puedan tener una visión un poco más amplia. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, ¿cierto? A las 8, sí. Fran, muchísimas gracias por el apoyo y por la compañía. Y por favor a todos ustedes también muchas gracias por su presencia.